compañeros, compañeras, siguiendo con los temas, ahora vamos a revisar un poco esta cuestión de, en el marco de los antecedentes histórico-jurídicos de la conformación de la Ciudad de México, el asunto de la convivencia entre lo que en algún momento existió en la ciudad, que son los municipios y el gobierno, y la convivencia con los distintos gobiernos que residían y que se siguen residiendo en la ciudad, ¿no? Y bueno, esta historia o esta relación pues la vamos a encontrar desde la constitución, la creación del primer municipio, que fue en 1519, hasta 1928, donde desaparecen los municipios en la ciudad, ¿sí? Entonces, bueno, en primer término, como sabemos, la figura de los gobiernos locales en nuestra constitución, pues es el municipio, los ayuntamientos, ¿no? Y esto actualmente lo vamos a encontrar en el 115 de nuestra constitución, ¿sí? De ahí se va a desprender uno de esos grandes principios, que es el principio constitucional, que es el del municipio libre, que ha sido una reivindicación histórica de las poblaciones locales en todo el país, ¿no? Como sabemos, nosotros en ese régimen republicano tenemos tres grandes niveles. Uno de esos sería el nivel municipal, el siguiente sería el de la entidad federativa, ¿no? Y el siguiente sería la federación en sí. Entonces, el conjunto de municipios, ¿no? van a dar resultado la creación de una entidad federativa, y a su vez el conjunto de entidades federativas van a conformar lo que llamamos le van a dar sustento a este otro nivel, que es el federal, ¿sí? En esta construcción constitucional o ingeniería constitucional que tenemos bajo los niveles de gobierno, pues siempre hay tensiones, ¿no? Siempre va a haber tensiones, y siempre han existido tensiones en nuestra historia patria, ¿sí? Principalmente porque si no es la federación, quiere someter a las entidades federativas, los representantes de las entidades federativas intentan someter a los municipios, ¿no? Básicamente la lucha ha sido, el esfuerzo social ha sido por el respeto, ¿no? Por la libertad, por la autonomía de los municipios, ¿no? Ha sido y sigue siendo una reivindicación, y esto lo observamos, por ejemplo, si nosotros volteamos hacia las reivindicaciones de los pueblos indígenas, tienen que ver con estos, y es una reivindicación actual, reivindicación vigente, que es el reconocimiento de los derechos, ¿no? de los pueblos a decidir sobre sus territorios, sobre sus tierras, sobre sus formas de gobierno, sobre su cultura, es toda esa reivindicación. Bueno, en la Ciudad de México nosotros vamos a tener esas tensiones, ¿no? Que no han sido resueltas a la actualidad, y que son luchas futuras, parte de luchas futuras, a mi parecer, como en algún momento también se fue el asunto de la Constitución, ¿no? El reconocimiento de una Constitución para la ciudad. Esa fue parte y ha sido parte de una lucha ciudadana, de una lucha popular, de una lucha social por el reconocimiento de este tipo de instituciones de orden
constitucional, ¿sí? Entonces, fuera de la Ciudad de México, ¿no? A partir de 1928, pues no vamos a conocer, bueno, dentro de la Ciudad de México, no vamos a conocer esta figura de orden constitucional que es el municipio. Sobre todo va a ser una reivindicación de las entidades federativas, ¿sí? Por lo siguiente, ¿no? Por lo siguiente, pues se va a dar este proceso muy particular, ¿sí? Nosotros lo que tenemos en cuanto a serie de datos, y básicamente, bueno, esta presentación se da tomando este pequeño libro interesantísimo que yo les sugiero revisen de manera puntual, de Sergio Miranda Pacheco, que es la historia de la desaparición del municipio en la Ciudad de México, ¿sí? Que ese se los envié en virtual, por ahí ya lo escanearon, ¿no? Y este es un tema para tesis, ¿no? Puede ser un tema importante para tesis, como lo fue en su momento el asunto de la Constitución para la ciudad, ¿sí? Bueno, antes de 1521, en el Valle de México, las comunidades, los pueblos, las culturas prehispánicas, pues desarrollaron un mecanismo político, religioso, económico, pero también jurídico, conocido como calpulli, que era pues estas formas de gobierno local que luego se van a mezclar con las formas jurídicas de gobiernos de la cultura occidental que luego traen los españoles, ¿no? Bueno, esa figura operaba a nivel local, ¿no? Hasta 1521, operó hasta 1521, ¿no? Básicamente era el reconocimiento de tierras y la construcción de territorios de orden político, religioso, económico y jurídico, para familias, ¿no? Para familias o barrios, ¿no? Que tenían el control jurídico, económico, político en esos espacios. Eran formas de gobierno muy particulares, ¿sí? Esas formas de gobierno nosotros en nuestra cultura, en nuestras ideas jurídicas, económicas y políticas, actualmente siguen estando presentes. No podemos negar ese México profundo que nos constituye, ¿no? Y les digo, lo podemos ver en estas reivindicaciones de los pueblos indígenas, como pues la que levanta, por ejemplo, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que tiene mucho que ver con esto actualmente, ¿no? También en la doctrina el calpulli tiene que ver, pues si nosotros revisamos, por ejemplo, el derecho agrario, pues autoras hablan que el ejido, la comunidad agraria que actualmente tenemos como figuras colectivas centrales en el derecho agrario, pues tienen estos orígenes, ¿no? Estos orígenes que básicamente son pues producto de las culturas del Valle de México, ¿sí? También hay otra serie de discusiones relacionadas a que, bueno, hoy se habla también de zonas, por ejemplo, de regiones como conocidas actualmente como Oaxaca, Chiapas, con estos fenómenos de la comunalidad tan importantes, ¿no? Bueno, y bueno, también de esa figura la podemos relacionar o comparar con estos mecanismos de control territorial, político, religioso, económico que tenían las culturas andinas, ¿no? Los andinos, ¿no? Las culturas andinas, los hombres y las mujeres de estas culturas reproducían mecanismos muy también parecidos, allá conocidos como la figura del ayú, ¿no? El ayú como
como una forma de gobierno local, ¿no? Y también con raíces de orden religiosas, ¿sí? Las familias, los pueblos, en cuanto a formas religiosas, pues estaban también vinculadas y siguen estando a figuras específicas, como en la antropología se le ha conocido como los tótems, ¿no? Símbolos específicos para esos pueblos, ¿sí? Que son pues muchas veces formas míticas de origen y de sustento, ¿no? O de cosmovisión específica para estos pueblos. Bueno, con la llegada de los españoles se va a constituir el primer municipio Cortés para efectos de cristalizar su control territorial, ¿no? Y la disputa que entre estos liderazgos se genera, ¿no? Por ir, vamos a decir, protagonizando la conquista y posteriormente la colonización, pues él da un paso en el sentido de importante, en el sentido de fundar el primer municipio en la Villa Rica de la Veracruz, ¿no? Ese es el primer antecedente que siempre se va a señalar, ¿no? En cuanto al estudio, a la reflexión del fenómeno municipal. Posteriormente, es decir, 5 años después, en 1524, ya en la Ciudad de México y ya con la, vamos a decir, para efecto de cristalizar, para efecto de concretar la dominación, pues se empiezan a desarrollar también estas mismas figuras, pero ya en el Valle de México, que es en 1524 se va a constituir el primer ayuntamiento de la Ciudad de México, que va a tener o que se va a conformar con un cabildo, y ese cabildo va a estar integrado por alcaldes, ediles, regidores y síndicos, ¿sí? Bueno, esta idea municipal, ¿no? que es una mixtura con lo originario, con las culturas locales, se van a desarrollar en el Valle de México, ¿no? En toda la época colonial, ¿sí? Los pueblos originarios que habitan el Valle de México, pues van también a construir sus propios municipios, ¿no? Y vamos a conocer, pues, estos municipios o estos famosos gobiernos locales o ciudades, gobiernos locales, pueblos con origen meramente español, ¿no? Y los municipios, los pueblos, los gobiernos locales con raíz indígena, ¿sí? Y ese mismo fenómeno se va a reproducir en la colonización de los territorios que se van a dar más allá de del propio Valle de México, ¿no? Si nosotros damos una revisada a los antecedentes históricos de la construcción, por ejemplo, o de la conformación de ciudades tan importantes hacia el norte del país, como es San Luis Potosí, Guanajuato, Zacatecas, ¿sí? Querétaro, Oaxaca, hacia el sur, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, vamos a descubrir, entre otras, que originalmente las ciudades tuvieron también este tenor, ¿no? Al centro, que es lo que hoy se conoce como los centros históricos, los cascos de los pueblos españoles, pues regían estos mecanismos políticos de orden que tenían raíz española, ¿no? O esa noción española, ¿no? Y alrededor, que es donde habitaban las poblaciones indígenas, ¿no? Que muchas de esas fueron pueblos que habitaron originalmente esos territorios, o que llegaron a habitar esos territorios para efecto de consolidar la colonización, ¿no? Como por ejemplo los pueblos tlaxcaltecas que tienen sus propios barrios
hacia el norte del país, ¿no? San Luis Potosí tiene un barrio específico de Tlaxcala, ¿no? Bueno, alrededor vamos a encontrar también municipios indígenas, ¿no? Este mismo fenómeno, ¿no?, que se da en el Valle de México también se reproduce en otros territorios de este país. Entonces, en el centro, el gobierno local español, a través de este tipo de mecanismos municipales, ¿no?, y alrededor, ¿no?, los ayuntamientos, ¿no?, los municipios indígenas, ¿sí?, ahora conocidos como barrios. En la Ciudad de México posteriormente le vamos a conocer como delegaciones y ahora a alcaldías, ¿no? ¿Qué otra cosa? Bueno, en la Ciudad de México, como fue también considerada la capital de la Nueva España, pues estos gobiernos locales convivían con los gobiernos virreinales, ¿no? Con los gobiernos virreinales. Entonces se da una convivencia entre distintas formas de representación política. Sí, ya vamos a decir, en toda la colonia, en esta etapa de la colonia, pues se desarrollan estos fenómenos municipales. ¿Sí? En 1824, que es, vamos a decir, la independencia de México o de la sociedad mexicana respecto a la cultura española, ¿no?, a la dominación española, pues la primera constitución va a traer esta idea de la conformación de un distrito federal, que es el territorio, les digo, especializado, ¿no?, especializado para la residencia de los poderes federales, y que va a fungir como la capital ya del país, reconocida en nuestra Constitución. Sí, y esa idea, como ya lo hemos venido comentando, pues sobre todo, ¿no?, nosotros la traemos de la cultura norteamericana, de los estadounidenses, de estos fenómenos constitucionales estadounidenses, ¿no?, donde ellos van a, por ejemplo, construir su propio distrito de Columbia, donde van a tener la residencia de los poderes, y va a ser la capital del país, que es Washington, D.C., ¿no?, Distrito de Columbia. Bueno, nosotros traemos esa idea y la concretamos aquí. El asunto es que, bueno, dentro de ese territorio van a seguir subsistiendo estos fenómenos de orden municipal, ¿no?, hasta 1898, es decir, ya en plena dominación porfirista, se tiene el registro de 21 municipalidades, ¿no?, dispersas en este territorio, ¿sí?, que van desde Coyoacán, Tlalpan, San Ángel. En los cuadros que les envié, en los documentos que les envié, ahí tenemos esas nominaciones específicas, ¿sí? Con la llegada de la nueva Constitución, es decir, 1917, se reafirma, ¿no?, se ratifica la idea del Distrito Federal, pero hasta 1928 se genera un decreto de desaparición de las municipalidades, de los municipios que funcionaban en este territorio, y se les va a dar la nominación de delegaciones, ¿sí?, la nominación de delegaciones, que los municipios se transforman en delegaciones, y esa idea va a subsistir hasta la última gran reforma constitucional en esta ciudad, que es la del 2016-2017, cuando surgen las alcaldías, ¿sí? ¿Por qué es importante revisar este tema? ¿No? Porque, a mi parecer, es una lucha pendiente de la ciudad, ¿no? Es un tema que hay que seguir explorando, ¿no? Que es un tema que, a mi parecer, puede ayudar a seguir democratizando la ciudad, ¿sí? El fenómeno municipal
no lo tenemos presente en la Ciudad de México, ¿no? Tiene que ver mucho esto con la cuestión esta de, pues del manejo también de los recursos, ¿no? De las cuestiones de orden fiscal, ¿sí? El principio del municipio libre tiene que ver con eso, ¿no? El derecho también de estos mecanismos, de estas representaciones políticas locales para poder hacer válido el cobro de contribuciones, ¿no? Sí, el cobro de contribuciones que ni las delegaciones ni las alcaldías en la ciudad pueden hacer, ¿no? Entre otras cuestiones que a mi parecer, por eso finalmente por eso recalco este tema. Vamos a seguir platicando sobre esto. Muchas gracias.